La historia del registro es larga y para contestar a esas preguntas voy a resumir brevemente cómo es este registro y los problemas y dónde nos encontramos actualmente. Me imagino que todos ustedes conocen el gran proyecto de investigación GENAME España, que se desarrolló entre el 2007 y el 2010. En este proyecto de colaboración formamos parte de 16 grupos de investigación, el líder era el doctor Eduardo Tizano, y uno de los objetivos de ese proyecto fue la creación de un registro único de pacientes. Accenture nos proporcionó la ayuda de sus técnicos para crear esta aplicación y el mismo doctor Eduardo Tizano y yo misma diseñamos los campos que queríamos que estuvieran presentes en ese registro. ¿Cuál era la funcionalidad del registro? Almacenar información relativa a los pacientes, facilitada por los miembros de investigación y que fuera útil para el desarrollo de las investigaciones. La mayoría de los grupos que estaban en ese proyecto eran investigadores básicos de diferentes especialidades, excepto 4 grupos, 4 laboratorios de genética, el de Barcelona del doctor Eduardo Tizano, uno en Valencia, Virgen del Rocío, otro Sevilla, Virgen del Rocío, Valencia La Fe y en Madrid el nuestro. Nosotros, los genetistas, éramos los que teníamos más datos sobre los pacientes AMOE y nosotros nos comprometimos en descargar los pocos datos o los datos que teníamos sobre esos pacientes. ¿Qué tipo de datos preparamos en esa base? Pues primero datos administrativos, nombres, apellidos de los padres del paciente, de los hermanos, datos clínicos. Bueno, el primer problema fue la ley de protección de datos. Para no entrar en conflicto con esta ley de protección de datos, todos los campos relativos a los nombres y a los apellidos se dejaron en blanco y se sustituyó la identidad de los pacientes por un código del laboratorio que nosotros utilizábamos los genetistas en nuestros laboratorios. De esta manera, utilizando datos que llamamos codificados, pues se pusieron algunos datos clínicos, muy poquitos datos clínicos, básicamente el tipo de AME que padecía el paciente, porque la información que teníamos los genetistas sobre la evolución de la clínica del paciente era poca. Se puso el tipo de AME, se puso el nombre del médico que había diagnosticado, había visto en primer lugar a esa persona o el que nos había mandado, nos había solicitado el estudio genético. Y por fin sí, introdujimos muchos datos genéticos de esas personas, tipo de mutación, número de copias de SMN2, algo muy importante, mutación puntual, deleción, conversión, eso sí, éramos genetistas, ahí pusimos muchos datos. Bien, Accenture estuvo trabajando en la creación de la aplicación y bueno, durante el proyecto, acabamos el proyecto, no hubo posibilidad de ponerlo en marcha, el registro, y en el 2012 Fundame decide que deposita o que va a depositar el registro único de pacientes en nuestro laboratorio en la unidad de genética molecular de Ramón y Cajal. Nos cede un pequeño ordenador y José Ortega, que un compañero de Fundame que estará por ahí, pues empieza a montar la aplicación en ese ordenador. La idea era que Ramón y Cajal descargara sus datos a través de una hoja Excel a ese registro y que los demás grupos accedieran al registro a través de la red, y entonces solicitamos permisos a nuestros informáticos
Pero entonces la Consejería de Sanidad de Madrid dijo que para transmitir este tipo de datos, que eran de alta protección, se necesitaba utilizar una red especial que ellos tenían habilitado, que se llama túnel dinámico tarará tarará. Y bueno, pues empezamos a pedir permisos para esa red túnel dinámico y para que los usuarios de este registro pudieran utilizar esa red. Fundame ya ha conseguido ese permiso y desde su casa Pedro está haciendo diferentes pruebas. Resultados. Tenemos algunos problemas en el funcionamiento de algunas de las funciones del registro. Tenemos problemas para descargar los datos desde una hoja Excel. Y tenemos también problemas con la dichosa conexión de túnel dinámico de la Consejería de Sanidad de Madrid. Pero vete a decirle a la Consejería de Sanidad de Madrid. Bueno, entonces yo después de estos 3-4 años de luchar con la base, ¿qué es lo que pienso? ¿Qué es la idea? Creo que aquí y ahora los pacientes deben de ser los que dirijan los estrellas importantes de su registro. Ellos vamos a evitar problemas con la ley de protección de datos y otros millones de problemas. Otra cosa muy importante que no tenía nuestro registro: datos clínicos actualizados de esos pacientes. Eso es absolutamente básico para unos ensayos clínicos. Es decir, tenéis que conseguir que los rehabilitadores, los pediatras, los neumólogos, todos ellos colaboren aportando, introduciendo datos a este registro. Datos que no tenemos campos para este tema Y, por último, los datos genéticos. Ahí no hay problema. En cuanto funcionen las dos, los genetistas tenemos nuestras colecciones perfectamente actualizadas y bueno, tengo una idea más o menos del número de pacientes que podríamos descargar aquí ahora los genetistas. En nuestra colección se eleva a casi 300 pacientes. El problema es que más de un tercio son pacientes AME tipo 1 que posiblemente han fallecido. Me comunica Valencia que en su colección llega alrededor de los 75 casos y en Sevilla están alrededor de los 76, de los cuales 52 son AME tipo 1. Y bueno, en Barcelona, ¿cuántos son, Andrés? 81, ¿no? Los que ¿Quién? anotamos, 81. 81. ¿Barcelona 81? Sí. 81, bueno, pues... Como en el básquet, ganamos por un doble. 81, entonces ganamos los de Madrid, 260. Ah, muy bien. Pero ustedes lo tienen sin ley de protección de datos. Bueno, está bien. A ver, la aplicación entonces, porque lo que está diciendo Concha es que realmente estás invitando un poco a los pacientes a que entren en la aplicación. Esta aplicación existe, va a estar disponible, ¿cuándo va a estar disponible y de qué forma? Porque de esta manera podemos hacer una campaña, si tenemos la aplicación disponible, para que cada uno de los pacientes, somos muy conscientes de que tenemos una aplicación para ir, entramos, todos los chicos por suerte tienen ordenador en casa, y entonces... La aplicación tal y como está pensada, recuerda que teníamos un administrador, teníamos dos tipos de personas, o de administrador y WES, visitante. De momento éramos 4 visitantes, los 4 laboratorios de genética, y el administrador tenía la potestad de ir habilitando más. Pero tal y como funciona en este momento la comunicación con la red, y la red es una locura que en ese equipo se intente desarrollar. Por lo tanto, hay que desarrollar una aplicación nueva que se pueda poner en una nube y se puede entrar y dejar el registro en la nube. ¿Es así o no, Pedro? ¿Estás por allí atrás? ¿Sí o no? ¿Sí? Pedro es el compañero que ha sufrido. Le quiero pedir un aplauso para Pedro, porque Pedro está dando mucha